y a lo que está mal. Pero acá tenemos que tener en claro que la ética no es religión, porque las doctrinas tienden a ser excluyentes. Tampoco ética es lo que nos dictan nuestros sentimientos, el feeling tampoco lo es. Lo que acepta la sociedad, porque se tendría que aceptar que, por ejemplo, un talibán mate a una mujer porque por accidente mostró la cara sin burka. Ese es un tema netamente cultural. Las leyes tampoco es ética, porque tendríamos que aceptar las leyes, por ejemplo, de alguna época del nazismo contra la raza judía. Entonces, la ética va mucho más allá. Y tenemos la ética en las organizaciones. Los valores de la organización se ven reflejados en las políticas, que definen los patrones de conducta esperados y también los indeseados. La política de más alto nivel es el código de ética o código de conducta. Es importante examinar constantemente los códigos de conducta para actualizarlos y asegurarnos de su razonabilidad y su consistencia. En una de las clases de auditoría que nosotros tenemos aquí en ESAN, tenemos algunos invitados para que nuestros alumnos directamente puedan hacerles las preguntas respecto al trabajo que realizan. En una ocasión invité al auditor de la empresa San Fernando, que hoy en día ya no solo comercializa o ve el tema de aves o de lechones, sino también el tema de enlatados, de alimentos enlatados. Y uno de los alumnos le preguntó que cuál consideraba que era el factor de éxito de esta empresa. Y el auditor le dijo que era la práctica del código de conducta desde sus fundadores, que cuando ingresaba un nuevo empleado dentro de la empresa, lo primero que hacían era darle el código de ética y un reglamento de las funciones internas de la institución, el reglamento de trabajo también. Entonces, y consideraba que ese comportamiento se estaba transmitiendo en toda la institución y por lo cual, gracias a Dios, las mermas respecto al trabajo y a los costos que ellos realizaban realmente no salían de los márgenes normales, ¿no? Porque por el incremento de mermas uno puede pensar que hay algo que está sucediendo un poco raro dentro de la empresa. Entonces, y hay un tema que tenemos que tener en cuenta, que dentro, por ejemplo, de las empresas que cotizan en bolsa en los Estados Unidos, tienen que aplicar un código de ética especial para la alta dirección, de acuerdo a la ley Sarbanes-Oxley. Entonces, el tema de cómo nos conducimos y el tema de establecer un código que se practique, con los valores que se practiquen desde los directivos, es de suma importancia hoy en día en las organizaciones, sobre todo en aquellas que cotizan en la Bolsa de los Estados Unidos, y hoy en día en nuestro país es una práctica que la impulsa la Bolsa de Valores de Lima y la Superintendencia del Mercado de Valores. Todavía no es ley, pero esperemos que no existan problemas para que recién quieran que se implemente una ley al respecto. Un pueblo que ve deteriorar sus valores es proclive a no actuar éticamente. El desarrollo de inseguridad ciudadana es solo una muestra de una sociedad que pierde valores éticos y morales, porque vemos que en el momento en que existe inseguridad ciudadana, en que nos arrastran, nos quitan nuestras pertenencias, hay una falta de respeto a la propiedad personal. Entonces, hay una pérdida de valores y es algo que lamentablemente tenemos que reconocer. La aceptación de comportamientos exagerados, sí que nos sorprenda, es señal además de pérdida de principios. La carencia de valores éticos en el trabajo da inicio a la
corrupción. Y eso es lo más lamentable. ¿Qué es la corrupción? Tenemos una definición del Banco Mundial que señala que es el uso o el abuso del poder público para la obtención de un beneficio privado, de un beneficio personal. Formas típicas de corrupción. Tenemos el soborno, la apropiación de fondos públicos y el fraude. El soborno toma para tu refrigerio cuando es muy poco, cuando es en los bajos niveles, pero de repente son grandes sumas que podemos ver todos los escándalos, por ejemplo, que vemos hoy en día en Brasil, con la empresa del Estado de petróleo, Petrobras. Entonces, ¿cuántas personas están en este momento en procesos penales respecto a problemas de soborno? Son autoridades, congresistas, son la alta dirección de las empresas privadas que eran las proveedoras de contrataciones de obras y también la empresa de petróleo de Brasil. Apropiación de fondos públicos. Tenemos ejemplos en nuestro país lamentables. Tenemos un congresista que está lamentablemente preso por el famoso Comepollo, que no era otra cosa más que adulterar el recibo para poder obtener sacarle ventaja a los recursos del Estado. Fraude, manipulación de la información, manipulación de los estados financieros. Habría que evaluar si efectivamente los estados financieros que se presentan en la bolsa, que ojalá que sean verídicos, no estén inflados y que realmente respondan a la realidad de lo que existe en el mercado, del valor de mercado de esas acciones. O de repente vamos a pagar muchos impuestos, mejor bajamos un poco la utilidad, incrementamos el gasto y manipulamos la información. O de repente al revés, estamos con pérdidas, pero yo tengo que verme en una buena posición frente al Estado, a la banca, al sistema financiero, por lo tanto pongo un poco de utilidad. No importa, pague impuesto, entonces quito un poco de gastos. Entonces, esa es la manipulación y el fraude que podría estar existiendo. Bueno, acá tenemos las definiciones: pago en dinero o en cualquier otro valor económico que se entrega o es tomado en una transacción o contrato con el Estado en forma ilícita por un funcionario; apropiación de fondos públicos, robo de recursos por parte de personas encargadas de administrarlos, abusando del poder derivado de su posición política o de funcionario del Estado; fraude, distorsión o manipulación de hechos y o información que permite la apropiación o pérdida de recursos del Estado en favor de terceros. Otras formas típicas tenemos la extorsión, el favoritismo, la colusión. Dentro de la extorsión vemos cómo muchos negocios pequeños hoy en día están siendo extorsionados por bandas criminales. Favoritismo, acá podríamos considerar de repente el nepotismo. En nuestro país el nepotismo es una responsabilidad administrativa, sin embargo es causal de vacancia en los gobiernos locales. O sea, aquel alcalde que ha favorecido poniendo y colocando a un familiar directo de cuarto grado de consanguinidad y cuarto de afinidad y 2 de consanguinidad, puede tener problemas de vacancia. Y es el único tipo de gobierno que es causal de vacancia, no es en un gobierno regional, sin embargo también se da. ¿Y qué se hace con la responsabilidad administrativa? No se sanciona. Entonces, vemos que también internacionalmente está considerado un problema de corrupción. La colusión, ponernos de acuerdo para poder favorecernos o beneficiarnos. Acá tenemos los conceptos: extorsión, dinero u otros bienes que son apropiados por el uso de la fuerza, la violencia o la coerción; favoritismo, abuso del poder al dirigir recursos públicos a allegados políticos, sociales o familiares; colusión,
ponerse de acuerdo con un particular interesado e intervenir favoreciéndole un contrato con el Estado. Excusas para permitirla. Es global, siempre ha existido, es cultural, 100 años para cambiar, o sea, nos morimos y esto va a continuar. Equilibra el mercado, está institucionalizada, desaparece con el libre mercado y la democracia. ¿Y cuál es el costo de la corrupción hoy en día? El impacto sobre los sectores más pobres. Porque si yo voy a utilizar los recursos del Estado para sobrevaluar los pagos, tengo menos recursos para brindar los servicios públicos a la comunidad. Menos recursos para servicios públicos, pérdida de bienes nacionales, recursos y medio ambiente. Si yo hago, por ejemplo, un canal de irrigación de manera irregular y colapsa, viene la crecida del río y se rompe, hay un impacto respecto a esa zona que va mucho más allá del costo que pueda tener ese canal de irrigación. Menor crecimiento de las pymes. ¿Quién es el principal comprador en nuestro país? El Estado. ¿Y a quién le compra el Estado? A la pequeña y mediana empresa. Si nosotros dirigimos nuestras compras para transnacionales, miren, una ocasión, en una licitación en una entidad de un sector, del sector salud específicamente, se hizo una licitación en donde se estaba considerando una certificación y una ISO que todavía no se aplicaba en nuestro país. ¿Estaba o no estaba orientada esta compra? Solamente lo tenían países como China o la India. Y era para que entreguen los productos durante 2 años. ¿Y qué iba a pasar con esta pequeña y mediana empresa en nuestro país? Reducción de la inversión extranjera. Lógicamente, un extranjero que viene a invertir, si es que ve que cuando necesita ejercer sus derechos no le van a ser favorables porque hay problemas de corrupción, no va a venir a invertir. Bloqueo de la ayuda extranjera. Tampoco se puede beneficiar nuestro país con algunos aportes o apoyos que nos pueda dar la misma cooperación extranjera. Desvío de recursos orientados al desarrollo, porque lógicamente están orientados para beneficios personales. Y lo que es más triste, pérdida de la confianza pública. La percepción de corrupción se amplía y hay una pérdida de la confianza en nuestras autoridades. Volviendo al código de ética, el código de ética en el sector público, ¿cuáles son los principios que establece el código de ética vigente? El respeto a las leyes, el respeto a la Constitución, el respeto a las normas, es decir, un funcionario público debe de conducirse con respeto a toda la normatividad vigente. La probidad, debe ser honesto, debe ser honrado en la labor que está desempeñando. Eficiencia, tiene que brindar un servicio de calidad y lógicamente con los recursos con que dispone. Idoneidad, debe de tener las aptitudes y el profesionalismo para ejercer una función. La veracidad, eso tiene que ver con que tiene que hablar con la verdad en todos sus actos. Lealtad y obediencia, pero no una lealtad y obediencia mal infundada, porque a veces hablan de lealtad de cuerpo, no sé si han escuchado esos términos, ¿no? No se trata que yo voy a ser leal al jefe, así el jefe sea lo que sea, porque si no el jefe me bota, sino es la lealtad a la institución.
la lealtad a mi trabajo. Justicia y equidad. Un funcionario tiene que tener un igual trato para todos. No puede beneficiar a nadie, no puede tener opiniones sesgadas. Y lealtad al Estado de Derecho, sobre todo a la Constitución. ¿Cuáles son los deberes que debe tener un funcionario público? Neutralidad. ¿Qué significa ser imparcial? No adoptar una u otra posición, sino tratar en todos sus juicios y en su trabajo ser imparcial. Transparencia. Ser transparente significa dar a conocer lo que uno está haciendo. ¿Por qué esconder mi trabajo? ¿Por qué esconder la información? Hoy en día tenemos la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entonces, tenemos que brindar la información de nuestros actos, porque desde el momento en que uno acepta ser funcionario público, tiene la obligación de rendir cuentas. Y dentro de esa obligación de rendir cuentas está la de ser transparente. Discreción. Hay algunos temas que dentro de la información pueden ser confidenciales. Tienen que tener un tratamiento muy delicado y especial, porque si no se puede tergiversar dependiendo del nivel de información que se tenga. Ejercicio adecuado del cargo. No porque uno es jefe puede abusar del cargo. Por el contrario, cuando uno es jefe es responsable de lo que hace y no hace, y responsable de lo que no hace y hacen sus subordinados. Uso adecuado de los bienes del Estado, cuidarlos, tratarlos de manera adecuada, evitar el despilfarro. Y la responsabilidad, trabajar a conciencia, a cabalidad y de manera íntegra. ¿Cuáles son las prohibiciones dentro del Código de Ética? Mantener conflicto de intereses. Les voy a poner el ejemplo de un sector privado. La jefa de asesoría jurídica que defiende los intereses de la empresa, su esposo es